¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén viendo este video, soy Gabriel y vamos a hacer un resumen de la primera clase de Fisio, Morfo 3, que es Fisiología Cardiovascular 1. Este resumen se demoró porque, bueno, no sé, tuve bastantes cosas que hacer, pero lo bueno es que ya he dado las clases 2 y 3, entonces podríamos relacionar algunos conceptos que se han dado en estas clases con lo que voy a enseñar ahora. ¿No? Entonces en esta clase vamos a ver lo mismo que hemos visto en la clase de teoría, que serían las propiedades del corazón bien explicadas. También vamos a ver la hemodinamia, todas las leyes que van a alterar el flujo de sangre y que van a determinar su velocidad, su presión, su dirección, su fuerza, por ejemplo, etcétera. Bueno, ya lo vamos a explicar mejor después. Y microcirculación también, que también está dicho en la clase de teoría. Entonces también vamos a hablar acerca del circuito cardiovascular porque me parece importante y esto lo pueden haber hablado en práctica más que en teoría, pero también lo mencionan en práctica. Entonces, comenzando ya de manera breve, porque ya lo sabemos, las funciones del corazón principalmente debe abastecer a los tejidos de sangre, obviamente porque esta sangre va a tener diferentes nutrientes esenciales, va a tener oxígeno, por ejemplo, que es necesario para el cerebro, para funcionar el cerebro necesita estar oxigenado en todos momentos, los órganos también necesitan recibir estos nutrientes esenciales, también pueden transmitir células inmunitarias, pueden transmitir todo tipo de tanto elementos formes como nutrientes que pueden ser de suma importancia para el correcto funcionamiento del cuerpo. Este actúa como una bomba a manera de contracciones, que luego lo vamos a relacionar con la propiedad de automatismo, que va a generar presión que impulsa la sangre. Entonces, explicando las leyes que voy a explicar después, tenemos que una presión de un vaso debe ser mayor a la presión del segundo, ¿no? Y esto también se aplica a nivel del corazón. La presión de el compartimiento donde se encuentra debe ser mayor a la presión del compartimiento a donde se busca derivar la sangre. Por ejemplo, vamos a ver que va de aurícula de izquierda a ventrículo izquierdo. Entonces aquí sabemos que hay una válvula, ¿no? Que esta es la válvula mitral. Entonces, para que pueda atravesar esta válvula mitral necesita haber una diferencia de presiones. La presión de aquí debe ser mayor a la presión que hay aquí abajo y evidentemente mayor a la válvula mitral por consecuencia, lo cual permitirá el paso de la sangre. Pero me estoy adelantando. Entonces, vamos a hablar ahora sí, habiendo hecho una pequeña introducción de las propiedades del corazón, que son esencialmente 5: automatismo, excitabilidad, contractibilidad, conductividad y lucitropismo. Vamos a ver, importante, que hay sinónimos, ¿no?, que suelen preguntar en los exámenes, que puede ser el automatismo como cronotropismo, la excitabilidad o como batmotropismo, la conductibilidad o dromotropismo, la contractibilidad como inotropismo y la relajación o lucitropismo, como aquí está escrito, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la principal propiedad, ¿no? La propiedad que permite los impulsos nerviosos, la transmisión de los impulsos nerviosos que van a causar la contracción de los ventrículos. Esta es la propiedad de automatismo o cronotropismo, como dice aquí. La principal portadora de esta propiedad es el nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular está ubicado en las paredes de la aurícula derecha, ¿no? Estaría por aquí, en realidad lo he dibujado acá por fines meramente educacionales. Y entonces este nodo sinoauricular es una célula de tipo marcapasos. El automatismo o cronotropismo nos dice, como está aquí escrito, que no necesita de aferencias nerviosas para generar un potencial de acción para la contracción. El corazón puede generar su propio impulso nervioso para poder generar la contracción ventricular. De esto se encarga las células marcapasos, por así decirlo. Ahora hay dos tipos de marcapasos presentes en el corazón. Tenemos a los marcapasos fisiológicos y a los marcapasos latentes. El único marcapaso fisiológico que vamos a tener es el nodo sinoauricular, y los marcapasos latentes pueden ser ya sea las de His, las fibras de Purkinje o, yendo más arriba, el nodo auriculoventricular, ¿no? Pero esencialmente el principal portador de esta propiedad de automatismo va a ser el nodo sinoauricular. Este es el marcapasos primario, fisiológico, cardíaco, como quieran llamarle. Este es el más rápido y este va a determinar la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia del corazón o la frecuencia de descarga de los impulsos por minuto que van a ser enviados para poder generar esta contracción. Entonces vamos a ver este circuito porque es literalmente como un circuito, básicamente es como que va bajando
¿no? En sí la propiedad solo es del nodo sinauricular y de las marcapasos latentes, pero vamos a explicar lo que es parte de la propiedad de conductibilidad, pero se va a entender mejor en este cuadro. Entonces, tenemos aquí a nuestro nodo sinauricular, este de aquí, el verdecito. Entonces este nodo sinauricular, como hemos dicho, es el marcapasos fisiológico que va a enviar los impulsos nerviosos a todo, ¿no? Este ciclo de despolarizaciones continuas para generar contracción en todo el corazón. Este se va a comunicar, se tiene que comunicar con los demás compartimentos del corazón, debido a que este se encuentra solamente en la aurícula derecha, tiene que llegar a la aurícula izquierda, a los ventrículos, etc. Entonces, para esto están las haces internodales. El haz internodal son estas líneas que están aquí, que son un sistema de conducción rápida y especializada que va a permitir la transmisión de esta despolarización, ¿no? Tenemos la anterior, la amarilla, la media, verde y posterior azul. En realidad pueden colorearlas de cualquier color, igual nunca es que sean específicamente en este orden, pero así la literatura lo llama, ¿no? Entonces, el haz internodal anterior o de Bachmann se caracteriza también, como vemos aquí, no solo va a conectarse con el nodo auriculoventricular, que es aquí, no solo va a servir de conexión entre estos dos, sino también va a generar una rama adicional, que esta rama va a transmitir el impulso nervioso a la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, la haz internodal media, que sería la de Weckenbach, y la posterior, que sería la de Thorel. Estos van a permitir la conducción de la despolarización al nodo auriculoventricular. Ahora es importante que en este nodo auriculoventricular se va a generar un retraso de 0,1 segundos que podemos observar en el electrocardiograma. Este retraso de 0,1 segundos va a permitir la contracción y el vaciado, ¿no? Va a permitir que los ventrículos puedan ser llenados de manera correcta, ¿no? Es muy importante y, como ya dije, se puede ver en el electrocardiograma como un segmento. Luego vamos a hablar de eso para no rayarlo. Luego de este nodo auriculoventricular vamos a llegar al haz de His o el haz perforante. Este, como vemos, está yendo por esta estructura, que ese es el tabique interventricular, ¿no? Este va a atravesar el esqueleto fibroso del corazón y aquí se va a dividir en la rama izquierda y la rama derecha. La rama izquierda se va a dividir en fascículos, fascículo anterior y fascículo posterior, y la rama derecha va a continuar libremente y feliz su camino, ¿no? Entonces, luego de este haz de His vamos a llegar a la parte más inferior del corazón, ¿no? Estas líneas moraditas que ven aquí no son nada más líneas moraditas, son las fibras de Purkinje. Estas son las principales encargadas de llevar la despolarización a todo el resto de los ventrículos. Si nos preguntan cuál de estos compartimentos, o cuál de estos elementos, ¿no?, del sistema de conducción eléctrica es el más rápido, las fibras de Purkinje, porque son las que son capaces de enviar con mayor rapidez la contracción a los ventrículos. Muchos dirían, ¿por qué no es el nodo sinusal? Porque el nodo sinusal, si bien tiene una frecuencia de descarga intrínseca, como aquí vemos la más alta de 60 a 100, recordemos que va a tener que seguir todo este sistema para poder causar contracción. Entonces, por lo tanto, y por simple lógica, las más rápidas serían las fibras de Purkinje que se encuentran aquí. ¿Okay? Aquí vemos también datos adicionales, que las fibras de Purkinje tienen uniones gap que van a permitir la transmisión de la despolarización. Y bueno, aquí vemos la frecuencia de descarga intrínseca o frecuencia cardíaca también, que va a generar estos, ¿no? Esto sería el marcapaso fisiológico o el nodo SA. Y estos serían los marcapasos latentes, que pueden también, en caso de, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular o una deficiencia del nodo sinauricular, entonces estos pueden asumir su rol de marcapasos, ¿no? Aquí pueden asumir su rol de marcapasos porque también tienen potencial de marcapasos. Pero si bien estos se encuentran activos cuando funciona el nodo sinauricular va a estar dando frecuencias de descarga más altas, y como es más alta, básicamente va a opacar a todas estas frecuencias, y estas ya no van a generar el impulso, no van a comandar, no van a estar adelante de todo este sistema. Entonces este mecanismo se llama supresión por sobreestimulación, y esto hace que todos los demás marcapasos latentes, ¿no?, van a dispararse, no van a generar la despolarización con cada despolarización que genere el nodo SA. O sea, él es el comandante, es como la batería, y ellos van a ser los demás instrumentos, algo así. No sé si se entendió, me avisa si no.
Vamos a hablar ahora de la excitabilidad o vatmotropismo y lo vamos a relacionar con los potenciales de acciones, que esto es de la clase 3 me parece. Entonces, vamos a ver que la excitabilidad y vatmotropismo van a tener básicamente todos, ¿no? Los marcapasos fisiológicos y latentes, las aurículas y los ventrículos. Esta es la capacidad de las células musculares para despolarizarse, generando un potencial de acción ante un estímulo eléctrico. Estos van a tener un tiempo de duración, ¿no? Del potencial de acción y van a depender de alguna fase o potencial de acción cardíaco, ¿no? Generalmente es una velocidad que va a dar todo, ¿no? Entonces, pero primero vamos a ver las diferencias, ¿no? Vamos a hablar acerca de potencial de acción en tejido muscular de aurículas y ventrículos. Vamos a tener que en las aurículas, esta sería una aurícula, básicamente, en las aurículas usualmente el potencial de acción sería de menos 90 milivoltios. Digo, en un ventrículo, y en una aurícula usualmente sería de menos 65, 68, 58, no me acuerdo, lo buscan. Entonces, este potencial de acción va a comenzar con la fase 4. Esta fase 4 es la fase de reposo, por así decirlo. Como ven aquí, aproximadamente menos 80, menos 90 milivoltios en caso de ventrículos. Ok, esto no lo añadí, lo vi hoy día, pero es en caso de ventrículos. Luego va a llegar la fase 0. Que la fase 0 va a tener va a llegar obviamente esto al potencial de umbral. ¿Por qué? Por la apertura de canales rápidos de sodio. Estos canales rápidos de sodio van a volver mucho más positiva a la célula, ¿no? Y va a generarse esta despolarización de manera muy rápida, ¿no? Esta va a alcanzar usualmente niveles de más 20 aproximadamente y más 20 milivoltios hasta que comience a cerrarse gradualmente. La fase 1 luego comienza después de este pico, la repolarización inicial. Cuando hablamos de repolarización, y relacionarlo con potasio. Cuando hablamos de despolarización, sodio y a veces calcio también, calcio tipo T por ejemplo. Y la meseta, calcio también, calcio tipo L me parece, no me acuerdo. Bueno, sí, calcio tipo L. Entonces tenemos aquí las diferentes fases, ¿no? Entonces vamos a ir de nuevo en orden. Primero tenemos el 4, que es el potencial de membrana de reposo, se encuentra en menos 90 milivoltios aproximadamente y 58, 60, no me acuerdo, en aurículas. Este va a generar una despolarización cuando el potencial de membrana llega al potencial de umbral, entonces se va a disparar este potencial de acción hasta llegar a un pico. Esto es gracias a los canales rápidos de sodio. Luego de esto va a darse una repolarización inicial cerrándose estos canales rápidos de sodio y abriéndose los canales rápidos de potasio. Luego de esto se va a otorgar a este miocardio, ¿no? A esta célula miocárdica, la fase de meseta semiplana con la apertura de canales de calcio. Posterior a esto se va a dar la repolarización rápida con canales lentos de potasio, ¿no? Esta sería repolarización lenta en realidad. No sé por qué le he puesto rápido, ¿ok? Esta sería repolarización lenta porque se abren canales lentos de potasio y se van a cerrar estos canales de calcio tipo L que estaban aquí. Entonces, para resumirlo y que se les quede, acá sería sodio, acá sería potasio, potasio rápido, acá sería calcio tipo L usualmente y acá sería potasio tipo lento. Y ese es el resumen del potencial de acción en un tejido muscular de aurículas o ventrículos. Sin embargo, el potencial de acción en células marcapasos en el nodo sinusal, el nodo AB, las de His, las fibras de Purkinje, etc., va a ser diferente. ¿Y por qué va a ser diferente? La fisiología detrás de este cambio de funcionamiento, este cambio de fases, ¿no? De etapas, es debido a que el potencial de reposo en un nodo sinoauricular usualmente va a ser de menos 60 milivoltios. ¿Y cuál es el problema con que sea menos 60 milivoltios en vez de menos 90? Esto quiere decir que estos canales rápidos de sodio, que a una célula del aurículo ventrículo normal le funcionarían, a este no le van a funcionar porque ya es suficientemente positivo como para generar un cambio, ¿no? Estos canales de sodio. Es por esto que debe de entrar en la función de las corrientes funny o graciosas. Entonces estas corrientes funny van a constar de un canal HCN
que va a ser activado por la hiperpolarización. Trabaja con AMP cíclico también, si es que quieren preguntar eso. Este va a permitir la entrada de sodio de manera constante. También puede permitir la salida de potasio, pero eso es secundario. Principalmente va a permitir la entrada de sodio similar a esto, pero va a ser de manera constante. Nunca va a parar, no va a haber un potencial de reposo entre comillas como tal, sino va a ser un potencial de reposo ascendente, ¿no? Que va a estar ascendiendo en cuanto a intensidad hasta llegar a la despolarización, y luego se va a generar la despolarización inicial aquí. Y aquí van a predominar los canales de calcio tipo T. Calcio tipo T. O sea, también hay canales de calcio tipo L, pero principalmente son canales de calcio tipo T que van a permitir llegar a el potencial casi cero, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero no llega a los más 20. Posterior a esto se va a dar la repolarización con canales de potasio. Entonces esto va a ser un continuo. Entonces este continuo nunca va a parar. ¿Por qué? Porque las células marcapasos van a determinar nuestra frecuencia cardíaca, y esta frecuencia cardíaca debe ser constante. El corazón nunca descansa, ¿no? Entonces, sí, eso es. Espero que se haya entendido. Aquí en esta tabla que he añadido podemos ver cuánto dura el potencial de acción en cada uno en milisegundos: 150, 150, 250 y 300. Vamos a ver que la fase ascendente del nodo SA va a estar predominada por corriente de entrada de calcio. Aquí de estos canales de calcio tipo T y tipo L. No tiene meseta como aquí vemos, no es una meseta como por ejemplo en un tejido, en el miocito, ¿no? Y la despolarización de la fase 4 se da por las entradas de sodio por hiperpolarización o de corriente fónica. Este es el marcapasos normal. Aquí tenemos algunas otras, ¿cómo se llama? Algunas otras definiciones y algunos otros componentes, ¿no? De las potenciales de acciones diferentes que están en este cuadro, que pueden repasar para entender de manera más simple lo que acabo de explicar. Ok, listo, quedó claro. Pasando a la siguiente propiedad, así pequeña, ¿no? La conductibilidad. La conductibilidad es simplemente el nombre, ¿no? Esta es la capacidad intrínseca del corazón para poder conducir los impulsos nerviosos por su propio sistema eléctrico que acabamos de mencionar aquí. Todo esto que les acabo de mencionar aquí es parte del sistema, ¿no? De conducción eléctrico. Creo que por alguna razón lo he puesto 2 veces, pero está bien, porque aquí simplemente es explicar esto. No creo que están chancando ollas afuera de mi casa, no sé, o del gobierno también. Pero bueno, entonces explicándoles un poco, no, vamos a ver acá el EKG, ¿no? Que aquí está una onda P que va a representar la sístole auricular. Aquí QRS esta va a representar la despolarización en los ventrículos, y la onda T va a representar la relajación ventricular, ¿no? Y también puede haber una onda U que vamos a ver después. Se las voy a explicar en la siguiente clase porque ahorita mismo no sé muy bien cómo es. Y vamos a tener estos pequeños segmentos, ¿no? Vamos a tener el segmento PR y el segmento ST. Este segmento PR va a representar el retraso fisiológico que vimos aquí en el nodo AB. Acá en el nodo AB, este retraso fisiológico de 0,1 segundos va a ser representado en el EKG por este segmento PR. Y bueno, este segmento ST va a ser el tiempo que hay entre la despolarización ventricular y la repolarización ventricular, ¿no? Entonces, algo que les puedo decir, ¿no? Como introducción, es que esta onda Q va a ser la despolarización del tabique interventricular. El tabique, esta onda S va a ser de las fibras de Purkinje, y entonces si es tabique, fibras, esta sería de todas las paredes del ventrículo, ¿no? Y la despolarización inicial de las paredes del ventrículo para luego llegar abajo, ¿no? Que sería todas las fibras de Purkinje. Y bueno, esa es la propiedad de conductibilidad que ya está bien explicada aquí, ¿no? Aquí se explica todo, básicamente. Aquí está el sistema eléctrico del corazón, que es básicamente lo que les he explicado. No signo auricular o marcapaso fisiológico, las haces internodales, el nodo AB, aquí llega el tabique interventricular, y el haz de His, luego se transforma en las fibras de Purkinje, y por el haz de Bachmann se va a transmitir el impulso a la aurícula izquierda. Ok, ahora vamos a hablar de la conductibilidad o inotropismo. Esta es la capacidad intrínseca de las células miocárdicas para desarrollar fuerza
en una longitud concreta de la célula muscular. Esta fuerza que van a generar es muy importante porque va a permitir generar tensión, va a permitir que se aplique, ¿no?, el mecanismo de Frank-Starling de acuerdo a cuánto se contraiga, a cuánto se expulse, a cuánto fuerza se tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya de ahí lo explico. Entonces vamos a comenzar. El potencial de acción cardíaco se va a propagar desde esta membrana, de una membrana, los túbulos T. Entonces esta fase de meseta es única y se debe a los canales de entrada de calcio, ¿no? Acá está, va a entrar el calcio durante la fase de meseta. Esto se hace por los receptores de dihidropiridinas. Esto lo hemos visto en Morfo 2, la verdad. Simplemente para que lo sepan, si les preguntan dihidropiridinas, receptor de renodina 2, aumenta el calcio. Según el calcio, troponina C, ATP, puentes cruzados van a generar tensión. Y también se puede recuperar el calcio, el retículo sarcoplasmático, y esto va a generar relajación cerca, todo eso, ¿no? Entonces, volviendo a lo de antes, el calcio que va a quedar en la célula después de entrar a la fase de meseta no es suficiente para generar esta contracción, pero va a inducir la liberación de más calcio por el retículo sarcoplasmático. Esto se llama liberación de calcio inducida por, sí, acá dice, liberación de calcio inducida por calcio. Entonces este calcio va a ir aumentando. Acuérdense que el calcio también ayuda, ¿no?, a la despolarización. Y este calcio liberado se va a unir a la troponina C, va a formar los puentes cruzados, como ya expliqué, y va a generar tensión. Ok, entonces, ¿qué más podemos hablar? La tensión es directamente proporcional con el calcio intracelular. A más calcio, obviamente más despolarización, y obviamente más tensión, más ciclos de puentes cruzados, etcétera. Lucitropismo de manera pequeña, ¿no?, porque es básicamente la relajación, la capacidad de relajación del corazón, y se da principalmente en el periodo de la noche, el ciclo circadiano, cuando nosotros dormimos, etcétera, todo eso se da. Ok, listo, terminamos con las propiedades del corazón. Ahora vamos a hablar acerca de la hemodinamia y finalmente vamos a ir al circuito, microcirculación y luego circuito cardiovascular. La hemodinamia es básicamente los principios, ¿no? Esto es mucha como la física del colegio, ¿no? Estos son los principios que van a gobernar el flujo sanguíneo del sistema cardiovascular, que se pueden aplicar al movimiento de los fluidos. Vamos a hablar primero de la circulación, porque aquí hablamos de la circulación, del flujo, entonces tenemos que ver por dónde va a pasar ese flujo sanguíneo. Tenemos a las arterias. Las arterias se caracterizan por transportar sangre oxigenada, que tiene mucha presión, a los tejidos circundantes, como vamos a ver la distribución del gasto cardíaco. Es variable, no va a llegar al corazón, al riñón, al corazón, al cerebro, al hígado, al riñón, etcétera. Entonces, las arterias, como la arteria aorta, por ejemplo, necesitan paredes vasculares fuertes, y estas paredes deben de ser muy fuertes para poder soportar este flujo sanguíneo y esta presión tan alta que va a generar, ¿no?, que va a generarse dentro de estos vasos. Entonces, eso, ¿no? Aquí tenemos la definición de volumen de tensión, que es el volumen de sangre que va a ser sometido a una presión muy elevada, más que las venas, obviamente. Luego tenemos a las arteriolas. Aquí están las arteriolas, que son las últimas ramas las últimas ramas pequeñas del sistema arterial, ¿no? Las vemos en esto como un circulito con las celulitas, etcétera, y acá las eritrocitos. Bueno, estas van a tener mayor resistencia al flujo sanguíneo, y estas van a ser variables. ¿Con qué me refiero con variables? Estas van a poder controlar los conductos por los cuales se va a liberar la sangre. Pueden generar una alteración en el flujo, ¿no? Esta puede ser vasoconstricción y vasodilatación. Luego vamos a hablar de los efectos vasoconstrictores, vasodilatadores, sistema nervioso simpático, parasimpático, etcétera, ¿no? Hay receptores alfa 1, receptores beta 2 y etcétera. Los capilares también tenemos, que los capilares van a tener, aquí creo que tengo un capilar, acá está un capilar, ¿no? Estos son los capilares sanguíneos y linfáticos. Estos se van a encargar principalmente del intercambio de nutrientes, gases, aguas, solutos entre la sangre y los tejidos, pulmones, sangre y gas alveolar. Entonces, esto más que nada, estos conceptos, como por ejemplo también, por último, las vénulas, que van a recoger esta sangre de estos capilares. Aquí están las vénulas.
y van a reunirse formando venas progresivamente más grandes, como por ejemplo las venas cavas, que van a transportar esta sangre desoxigenada que ya se ha usado, ¿no? El oxígeno se usa durante, esto es el gasto cardíaco, ¿no? El oxígeno se usa y va a quedar sangre con CO2 y no con oxígeno. Entonces estos van a encargarse de transportar esta sangre desoxigenada con presión inferior, ¿no?, a la de las arterias hacia el corazón. Esto, como les decía, puede ser preguntado bastante. Me imagino que preguntarán bastante, entonces es necesario que entendamos qué pasa por la sangre antes de poder aplicar los principios y las propiedades que vamos a mencionar ahora mismo. Ok, aquí tenemos estos principios. Sí, vamos a comenzar con esto. Entonces vamos a comenzar con el flujo sanguíneo. Hemos estado hablando de flujo, pero ¿qué es flujo? El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que va a atravesar un punto de la circulación en un periodo de tiempo específico, ¿no? Entonces es básicamente el flujo, cantidad de sangre que va a atravesar la circulación en un momento. Entonces este flujo puede ser de dos maneras y puede ser determinado, ¿no?, por diferentes factores. Tenemos el flujo laminar. Este flujo laminar va a tener las principales fuerzas que siempre van, por ejemplo, volumen, fuerza de presión. Estas fuerzas van a estar en equilibrio. Entonces esto se va a transmitir a una misma dirección de manera aerodinámica, como podemos ver aquí. Entonces en el medio de este flujo, esta va a ser la velocidad máxima, y esta velocidad va a ser de cero. Esto se da por las fuerzas de cizallamiento, ¿ok? Simplemente así lo preguntan, ¿por qué se dan las fuerzas de cizallamiento?, etcétera. Listo. Entonces el flujo turbulento que vemos aquí, vemos que el flujo no está yendo a una dirección de manera continua, está yendo en todas las direcciones del vaso, y esto se va a mezclar continuamente, ¿no?, porque están yéndose como un entreverado. Entonces se van a estar mezclando toda la sangre que pasa por este flujo, ¿no? ¿Y de qué depende el flujo sanguíneo? Debemos de tener condiciones para que se dé un flujo sanguíneo correcto. Obviamente, como hemos dicho, debe ser de más presión a menos presión. Por ejemplo, en el ventrículo izquierdo y la aorta, y aquí está la válvula aórtica. Entonces, para que vaya del ventrículo izquierdo a la aorta debe de haber una diferencia de presiones, que de manera que este ventrículo izquierdo que se veía acá y se acaba de borrar sea una presión mayor a la aorta, ¿no? Entonces, para poder abrir una válvula necesitamos volumen, presión y fuerza, ¿ok? Y esto vamos a ver que se relaciona básicamente con todo lo que vamos a ver a lo largo de este pequeño modulito de cardio, ¿no? Por ejemplo, con el ciclo cardíaco, con las etapas, ¿no?, de la circulación mayor, el sistema de conducción eléctrica, como ya hemos visto, que va a encargarse de la contracción, que va a determinar también el volumen que va a salir y el volumen que va a entrar, etcétera. La ecuación de Poiseuille va a determinar que la viscosidad, longitud y radio van a influir en la resistencia que se va a generar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un hematocrito alto, ¿no?, hematocrito va a alterar la velocidad, ¿no? Entonces esta velocidad va a generar una disminución, viscosidad, claro, porque el hematocrito se encarga de ver la viscosidad de la sangre. Entonces este hematocrito, al ser más viscoso, va a disminuir el flujo sanguíneo, y este flujo ya no va a ser en una dirección, sino que se podría tornar turbulento sin querer queriendo, como se puede ver acá, ¿no?, en este ejemplo. Aquí tenemos que las variables para la ecuación de Poiseuille van a hacer que la resistencia va a depender de la viscosidad de la sangre, de la longitud del vaso sanguíneo, obviamente, y el radio del vaso sanguíneo elevado, ¿no? Entonces vamos a tener que va a haber más resistencia si hay más viscosidad, más longitud, pero menos radio, ¿no? Porque sabemos que si es así va a poner más resistencia, y si el radio es menor, el radio del vaso sanguíneo es menor, va a poner más resistencia porque se está concentrando, y el flujo va a ser mucho más rápido también por consecuencia. Aquí tenemos justamente lo que estaba diciendo, la velocidad del flujo, que es cuanto menor área transversal tenga el vaso, la velocidad será mayor. Es decir, si este vaso tiene un radio, por ejemplo este vaso y este vaso, ¿cuál va a ser más rápido? El vaso de menor área transversal, debido a que va a
¿Cómo explicarlo? Simplemente es como por una ley, por una ley básica, ¿no? Entonces, si tenemos a una sangre, un flujo sanguíneo yendo en un área mucho más concentrada, la velocidad va a ser mayor porque se está concentrando en una zona específica que vemos. ¿No? Aquí, en este vaso pequeño, ¿no? Vemos que la velocidad es de 10, mientras que en este vaso enorme la velocidad es de 0,1 y todos tienen el mismo flujo, pero el área transversal es lo que va a determinar la velocidad de este. ¿Ok? Y bueno, a ver qué más podemos explicar. La ley de Ohm va a determinar la presión y que la presión y las resistencias van a permitir el flujo de la sangre. Como les decía, debe haber una gradiente de presión. Si no hay una gradiente de presión, no se va a dar el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo determinamos dónde va la sangre? ¿De dónde a dónde va? Tiene que haber una diferencia de presiones entre una parte mayor que la otra. Y obviamente las resistencias que estén en estas van a influir en el flujo de esta sangre. ¿Qué más podemos hablar? Aquí tenemos la resistencia periférica total, que es la suma de las resistencias, ¿no? Estas pueden ser en serie, de arteria, arteriola, capilar, vénula, y también pueden ser en paralelo, como por ejemplo que la aorta va a ir a todos estos sistemas, a todos estos órganos, y luego va a retornar por la vena cava. Entonces estas resistencias que se van a formar aquí en cada uno de ellos pueden ser sumadas con estas fórmulas, que sinceramente no creo que hagan alguna pregunta relacionada, pero es bueno saberlo. Tenemos la capacitancia de los vasos o elasticidad, que es la cantidad de sangre que puede almacenar el corazón a una presión dada. Y aquí tenemos el cuadro de volumen presión, a donde vemos que la arteria está baja, la arteria en envejecimiento no está mínima y la vena está máxima. Esto es variable porque te dice que, por ejemplo, aquí en la presión y el volumen. Entonces, aquí la presión va aumentando y el volumen también va aumentando. Pero, por ejemplo, aquí en la vena es lo mismo, pero la vena se produce un efecto superior y con menos aumento de presión que la arteria. Ok, bueno, aquí tenemos los glucósidos cardíacos, que estos van a inhibir la sodio-potasio. Esto lo puse porque lo pusieron en el PPT, entonces consideré relevante ponerlo. Los glucósidos cardíacos van a inhibir a la sodio-potasio ATPasa. Esto va a generar un aumento de sodio intracelular, y esto va a afectar al intercambiador vecinito, que va a ser el intercambiador sodio-calcio, que va a tener que introducir más calcios, ¿no? Calcios intracelulares. Va a introducir más calcios intracelulares para poder eh, como que contrarrestar esta diferencia. Y entonces vamos a tener una acumulación de sodio y calcio, y esto va a generar un efecto inotrópico positivo, porque hemos dicho que el sodio y el calcio, como hemos visto en los potenciales de acción, van a generar la contracción. Entonces el inotropismo va a ser positivo. Listo, ya estamos terminando. Vamos a hablar ahora de la microcirculación. Entonces la microcirculación van a ser las funciones de los vasos sanguíneos pequeños, capilares, vasos linfáticos, vecinos, ¿no? Entonces aquí está el capilar, que este va a encargarse, como hemos dicho ya, del intercambio de nutrientes, fluidos, y va a tener un lado arterial y un lado venoso. Este es un capilar sanguíneo, ¿no? Este va a tener adentro líquido, nutrientes, proteínas, etcétera. Van a haber dos movimientos, ¿no? Porque aquí entre capilar y capilar sabemos que está el intersticio, ¿no? Donde están nadando, por así decirlo, todo lo que se encuentra fuera de los vasos, de los capilares, de las arterias arteriales. Entonces, los movimientos van a ser dos. Filtración, que va a ser de un capilar al intersticio, y reabsorción, que es de este intersticio de vuelta al capilar. Entonces, si se llega a acumular, ¿no? En el intersticio, por ejemplo, los contenidos, los nutrientes, si se llegan a acumular en el intestino, se va a producir un edema, como dice aquí, va a haber un aumento de la filtración y una disminución de la reabsorción. No va a volver los elementos estos al capilar. Por ejemplo, en la hipoalbuminemia grave va a generarse un edema por presión oncótica, que va a hacer que vaya a capilar el intersticio. Entonces, ¿qué es presión oncótica? ¿Qué es esto? Esto lo explica la ecuación de Starling, ¿no? La ecuación de Starling y el mecanismo de Starling son diferentes. El mecanismo de Starling sabemos que es la capacidad de los ventrículos para controlarse de acuerdo al volumen que llega a las aurículas, como una acción-reacción. Esta ecuación de Starling, por otro lado, va a determinar el movimiento por esta membrana capilar, que va a ser influenciado por diferentes presiones, y
bueno, a ver, vamos a ver entonces. El movimiento del líquido va a estar determinado por la conductancia hidráulica y presiones. Presión hidrostática tanto del capilar como del intersticio y presión oncótica capilar y el intersticio. Entonces vamos a ver que una resta de estas entre el capilar y el intersticio, tanto de presiones hidrostáticas como oncóticas, que son las presiones de Starling usualmente, van a poder darnos la medida del movimiento de los líquidos en milímetros por minuto. Y listo, ¿no? Aquí tenemos algunos... este cuadrito que saqué del Constanzo, que va a hablar acerca de un poco de cómo funcionan los receptores del sistema simpático y parasimpático. Aquí están los receptores de aceticolina, estos son los de dopamina y adrenalina, noradrenalina. Aquí tenemos los segundos mensajeros con los que trabajan y vamos a ver cómo van a actuar sobre las diferentes propiedades del corazón y partes del corazón. Entonces, listo, ya estamos terminando. Aquí he explicado todo esto y ahora vamos a mi parte favorita, por así decirlo, que es el circuito cardiovascular. Entonces este circuito cardiovascular va a determinar cómo es que va a darse tanto la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar, y cuáles son los elementos de esta circulación, ¿no? Entonces, primero, aquí he puesto de manera pequeñita las diferencias entre las circulaciones. La circulación izquierda va a ser sistémica y la circulación derecha va a ser pulmonar. El ventrículo izquierdo, que está en la circulación izquierda, va a bombear hacia todos los tejidos del cuerpo, menos los pulmones, evidentemente, y la circulación pulmonar va a bombear por parte del ventrículo derecho hacia los pulmones, ¿no? Estos componentes son los mismos componentes de lo que hemos hablado, que son parte de ambas circulaciones, solo que tienen diferentes funciones. Vamos a comenzar. Supuestamente aquí en este cuadro del Constanzo, que es súper útil, comenzamos acá, pero vamos a tener en cuenta que está viniendo, ¿no? La vena pulmonar está llevando sangre oxigenada a la aurícula izquierda y esta va a fluir a través de la válvula mitral, ¿no? Recordemos que debe haber una diferencia de presiones, esta debe ser mayor que esta para que se pueda dar el flujo. Entonces esta válvula mitral se va a abrir, válvula mitral o sigmoidea se va a abrir, va a permitir la continuidad del flujo sanguíneo, ¿no? Hasta que llegue aquí, y este ventrículo izquierdo se va a contraer, va a producir mucha presión, que va a permitir el impulso de la sangre por la válvula aórtica, que evidentemente conecta el ventrículo izquierdo con la aorta, ¿no? Entonces esta válvula aórtica también se le puede llamar semilunar. Y es muy importante esta parte porque esto va a determinar el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo izquierdo en el tiempo. Este va a ser el gasto cardíaco y este gasto cardíaco se va a distribuir entre los diferentes órganos. También podemos sacar de aquí la definición de poscarga, que son las fuerzas que van a estar impidiendo, ¿no? Que van a tratar de impedir la salida de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta por la válvula aórtica, ¿no? Y esta poscarga es dependiente evidentemente de la precarga. Si hay menos precarga, menos poscarga, y si hay más precarga, hay más poscarga, etcétera. Entonces este gasto cardíaco o toda la sangre oxigenada que va a fluir por la arteria aorta se va a distribuir de manera diferencial en órganos por estas arterias que van a ser arterias paralelas, ¿ok? No me pregunten nada porque no sé. Entonces va a haber el flujo sanguíneo sistémico, y esto que va a llegar aquí, este flujo sanguíneo sistémico va a ser el gasto cardíaco. Y estos porcentajes, si viene bien bonito, 15, 5, 25, 25, 25, 5, evidentemente van a ser variables de acuerdo a la actividad fisiológica que se dé. Si estamos, por ejemplo, corriendo o haciendo algún ejercicio, evidentemente el músculo esquelético, los músculos van a necesitar mucha más sangre oxigenada que los demás. También, por ejemplo, si necesitamos las funciones renales, la filtración, la reabsorción, todo eso, o si necesitamos alguna función hepática, este gasto cardíaco puede ser variable, nunca va a ser así, porque nosotros siempre nos encontramos haciendo actividades diferentes que generan gastos cardíacos diferentes. Okay. Posterior a esto vamos a ver que esta sangre cuando llega aquí es sangre oxigenada, pero luego de ser usado por los diferentes sistemas
a salir sangre con productos de desecho o CO2. Esta se va a ir acumulando en la vena cava y esta vena cava va a transportar sangre mixta con principal predominancia de CO2 por la aurícula derecha, y esta aurícula derecha evidentemente va a tener menos presión y las venas van a tener mucho más presión, entonces ¡push!, va a entrar por la inferencia de presiones. A esto se le llama también retorno venoso, para que sepan. Y bueno, entonces el retorno venoso, como dije, es el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha en un tiempo ya determinado. Posterior a esto tenemos aquí otra válvula, al igual que la mitral, tenemos a la válvula tricuspidia, que va a transportar sangre mixta de aurícula derecha a ventrículo derecho. Luego de esto el ventrículo derecho va a contraerse y va a generar más presión para que esta sangre pueda pasar la válvula pulmonar, que estamos acabando. Esta es la última válvula. Esta válvula pulmonar se supone que va a permitir el flujo de la sangre a la arteria pulmonar. Entonces en este pulmón, como ya hemos visto en Morfo 2 y lamentablemente vamos a ver en el 3, se va a producir el intercambio gaseoso y se va a volver a tener sangre oxigenada para poder seguir usando en el resto de etapas del circuito cardiovascular. Ahora, esto ha sido todo y podemos relacionarlo todo esto con, por ejemplo, con el ciclo cardíaco, que como ya sabemos es sistole auricular, contracción isovolumétrica, eyección ventricular lenta, eyección ventricular rápida, relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento o diástasis. Sí, no, diástasis. Entonces esto obviamente que va a depender de estas válvulas, y obviamente que estas válvulas van a generar los ruidos cardíacos, que son el 1, el 2, el 3 y el 4, siendo 3 y 4 posiblemente patológicos, porque el 4 sí o sí es patológico y el tercero es puede ser patológico si no se da en los grupos mencionados, ¿no? Que pueden ser mayores de edad, embarazadas, niños, todo eso, que es normal. Pero si se ve en otra persona, aparte de estas o por ejemplo deportistas, sería raro, ¿no? Entonces esto ha sido el final de la clase, que creo que lo he resumido bastante bien. Si tienen preguntas igual me avisan. Ya estoy terminando con el resumen de la clase 2 y hoy hemos llevado el resumen de la clase, bueno, hoy día hemos llevado la clase 3, que es todo lo referente a EKG y lo mismo que he explicado acá, que es el potencial de acción. Entonces si entienden esto van a entender la clase de la semana 3 y por consiguiente también van a poder entender los aspectos básicos del EKG. Y eso sería todo. Muchas gracias.